El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento para las Universidades del Estado. En esta ocasión participan Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Miriam Barahona Torres, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y Sofía Naranjo Contreras, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Buenos días a quienes están a esta hora por la mañana siguiendo la transmisión a través de nuestras plataformas sociales. Y buenas tardes a quienes a esta hora deberían ser, según mis cálculos, en torno a las 18:05 o algo por el estilo, siguiendo la transmisión a través de la Radio Universidad de Chile en el 102.5 y su señal online. Como ustedes saben, este es el espacio habitual del Senado Universitario, pero adicionalmente es el foro Hablemos Todos, que es un foro, para que se sepa, lo reiteramos, que viene haciendo la Radio Universidad de Chile con el Senado de la Universidad de Chile desde hace más de 5 años. Estos son foros que empezaron antes del estallido social, antes de la pandemia, y que, bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente, han cambiado las mesas del Senado, sus integrantes, pero se ha mantenido esta voluntad común de poder poner en el debate público las inquietudes que surgen desde el Senado, que es una instancia de representación plural de la Universidad de Chile, y que también tiene por propósito hacer dialogar a la comunidad de la Universidad de Chile con integrantes de nuestra comunidad nacional. Hoy queremos hablar sobre este gran tema que es el financiamiento de las universidades del Estado. Es un tema complejo que tiene varias aristas que no se puede resolver en una sola dimensión, pero que de alguna manera a veces se debate públicamente con ciertos fraccionamientos que hay que evitar, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento de los créditos universitarios no resuelve en sí mismo el tema del financiamiento de las universidades. Para decirlo más directamente, no es lo mismo, son temas distintos, aunque obviamente tienen incidencia. Y por el otro lado, este instrumento de financiamiento público para la educación superior que se abre para la discusión. Hay que ver entonces de qué manera se puede avanzar hacia tener una modalidad de financiamiento de las universidades del Estado que sea más sostenible y razonable, teniendo como premisa lo siguiente: las universidades del Estado son fundamentales para el país. Es por eso que iniciamos esta conversación. Las presentaciones ya están hechas. Quiero saludar en primer lugar a Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc, y académico, por supuesto, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Está, por supuesto, la presidenta Miriam Barahona, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias de la Universidad de Chile. Bienvenida, Miriam. Gracias, profesor, y muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy jefe de servicio, así que bueno, igual permítame decirle permítame decirle respetuosamente que usted también es mi presidenta, a pesar de que tengo circunstancialmente un rol ahí acá en la radio. Pero bueno, Miriam representa la organización que vela por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestra universidad. Y por supuesto está Sofía Naranjo, senadora universitaria y estudiante de Derecho de nuestra universidad. Bienvenida, senadora Sofía, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias también por la invitación. Bueno, queremos partir con una pregunta de carácter general para que le podamos dar una vuelta desde la perspectiva de ustedes tres. ¿Creen que el financiamiento que actualmente le entrega el Estado a las universidades está a la altura de su rol, de su importancia? ¿Estas instituciones cuentan con los recursos necesarios para ejecutar razonablemente sus proyectos y programas? Sofía. Comenzar mencionando que
Desde el punto de vista del estamento estudiantil, creemos que el financiamiento actual es insuficiente para enfrentar los desafíos que enfrentan las universidades públicas en Chile. Esta insuficiencia tiene raíces en la historia posterior a la dictadura y agravada por las decisiones posteriores como la creación del CAE en el 2005, que no se debe solo a la escasez de recursos, sino también a la distribución desigual e ineficiente. Si bien la creación del CAE buscó ampliar el acceso a la educación superior, también introdujo un endeudamiento oneroso para muchos estudiantes, generando una problemática social que el FES intenta abordar. La municipalización de las escuelas del 880, una reforma implementada durante la dictadura, profundizó las desigualdades al traspasar la responsabilidad financiera a las municipalidades sin la adecuada compensación del Estado. Este legado de inequidad, sumado a las consecuencias del CAE, persiste y se manifiesta en infraestructura deficiente que afecta la calidad de la educación e investigación. Escasez de recursos para la investigación, lo que limita la innovación, insuficiencia de becas y ayudas estudiantiles restringiendo el acceso a estudiantes de bajos recursos y una disparidad en el financiamiento entre universidades públicas y privadas que genera una competencia desleal e impide un desarrollo equitativo del sistema. El sistema actual, por tanto, no es solo insuficiente en términos cuantitativos, sino que adolece de fallas estructurales que impiden que las universidades desarrollen plenamente su rol social. Esta situación histórica, que incluye la implementación del CAE y sus consecuencias, justifica un análisis crítico del financiamiento actual y la búsqueda de modelos más equitativos y sostenibles. Muchas gracias, Sofía. Profesor Pablo. Sí, perdón. Chile, en el último informe de la OCDE, aparece como el país que más de su Producto Interno Bruto destina a educación superior, 2.2% del PIB. Entonces, estamos gastando mucho. Hay que ver cómo se está gastando. Yo creo que el tema central es que Chile en el año 2004, incluso desde antes, pero con el CAE, hace una opción de fortalecer un mecanismo de asignación de recursos a través del mercado. Y el mercado provee para las preferencias individuales y en la práctica hace que las distintas instituciones busquen satisfacer esas preferencias individuales, como en cualquier mercado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo creo que el tema central no es el volumen de gasto, sino cómo se está gastando. Yo creo que podemos profundizar en eso, pero básicamente, si tú tienes una idea de bien común, una idea de valor público, bueno, ese bien común solo en parte es obtenido a través de la suma de las preferencias individuales, que es lo que puede hacer el mercado. Pero hay una serie de valores y una serie de resultados que tienen que ser perseguidos por medios democráticos, por medios políticos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, todas las sociedades hacen la opción de sacar al mercado de la transferencia de órganos por razones muy bien fundadas. Yo creo que hay que entender el sistema de educación superior, lo que produce, lo que genera, en un contexto más amplio y ver qué efectivamente se puede proveer a través del mercado, y para lo que no se puede proveer a través del mercado tú necesitas un mecanismo de gobernanza más político, más democrático, ¿no es cierto?, que intente proveer eso que queremos como ciudadanos, como polis democrática, para el bien común. Entonces, ahí hay varios temas que podemos tratar de profundizar más adelante. Sí. Presidenta Miriam, pienso que para los trabajadores y trabajadoras es un dilema complejo, porque por un lado ustedes reivindican los derechos y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras, pero por el otro lado se producen ciertos baches entre la relación del Estado y la universidad que van creando círculos viciosos. Pongo como el ejemplo más claro, hay varios, pero pongo como el ejemplo más claro esto del reajuste del sector público, ¿no? Ustedes pelean por el reajuste del sector público, pero luego el Estado no le traspasa los recursos a la Universidad de Chile, como a las demás universidades del Estado. Bueno, desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, ¿qué podría decir sobre esta materia? Bueno, desde la perspectiva de nosotros, estos temas los venimos trabajando y hemos sido muy enfáticos, los hemos trabajado desde muchos años. Y lo que podemos señalar es que primero, ¿qué entiende el Estado por sus universidades?
porque hoy día, principalmente, como decía el profesor, acá se mira a la universidad como una institución que vende un producto, cosa de que las universidades del Estado no son eso. Entonces, lo que hay que preguntarse, y habría que preguntarle al Estado, ¿cuál es la visión que tienen y qué piensan de la misión y la visión de las universidades estatales? O sea, para nosotros creemos que es fundamental poder desarrollar estas interrogantes, porque cada vez el Estado se aleja más de su responsabilidad con las universidades estatales. ¿Para qué las quiere? Porque en definitiva no es lo mismo una universidad que entrega, como la Universidad de Chile, que se desarrolla la ciencia, la cultura, todo lo que tiene que ver con el desarrollo social también del pueblo chileno. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿para qué queremos nuestras universidades? Y el Estado efectivamente cada vez se aleja más, y nosotros, como bien decía usted, nosotros estamos en este momento en la mesa de negociación de la mesa del sector público, y fíjese que no es casualidad que hoy día en el presupuesto nacional y el financiamiento que se le está dando a la educación en general, pero en específico a la educación superior y a las universidades estatales, es bastante insuficiente. O sea, están diciendo que hoy día no hay plata para educación. Eso es grave. Lo mismo que están diciendo que no hay dinero para salud. Entonces, si el pueblo chileno no tiene asegurado esos temas básicos y esenciales, obviamente que las universidades no se van a poder desarrollar. Por otro lado, también si los recursos en las universidades son necesarios, en este momento están abastecidos, nosotros pensamos que no. Esto no nos permite a nosotros, por ejemplo, avanzar en el desarrollo de nuestra carrera funcionaria. A los académicos tampoco pueden avanzar en su carrera académica, y tampoco la universidad puede desarrollar investigación, extensión como corresponde. Entonces, para nosotros es importante que no solo el Estado, sino que el gobierno chileno pague esa deuda histórica que tiene con las universidades estatales. Y esto no es casual. Yo vengo hace una semana atrás, de un encuentro internacional, un congreso, donde justamente nos encontramos distintos países de Latinoamérica y del mundo, donde hablamos sobre financiamiento, y esto es una política, bueno, para nosotros principalmente desde los trabajadores, es una política que tiene que ver con directrices que entrega el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Porque eso es lo que marca efectivamente las políticas para toda Latinoamérica, Europa y también para el Caribe. Sí. Gracias, presidenta. Bueno, vamos al tema del CAE, ¿no? Que en principio es un mecanismo de financiamiento de carreras, pero indirectamente es un mecanismo también de financiamiento de universidades, ¿no? Uno de los dilemas que se producen a propósito de reabrir la discusión sobre el CAE y eventuales mecanismos de condonación es cómo, por ejemplo, hay universidades que no tienen la complejidad que describe la presidenta de FENAFUCH, que no tienen orquesta sinfónica, que no tienen teatro nacional, que no tienen radio, que no tienen hospital, ¿no? Y que sin embargo reciben más recursos por la vía del crédito con aval del Estado que la Universidad de Chile, ¿no? Por el otro lado también, de qué manera los mecanismos de condonación pueden afectar el financiamiento, ¿no? Que reciben las distintas universidades a través del mecanismo que está actualmente establecido, ¿no? Que puede ser profundamente injusto, pero que ese es un tema del cual igual hay que hacerse cargo a la hora de pensar en la condonación. Bueno, entre otras cosas, permitiría cursar estudios sin pagar aranceles, excepto aquellos estudiantes que se encuentran en el 10% de los mayores ingresos. Una vez en su vida laboral, el beneficiario retribuirá un pago no superior al 8% de sus ingresos por un periodo proporcional a su tiempo de estudios. Además, a diferencia del CAE, los bancos no participarán de este nuevo instrumento. Esto a grandes rasgos la descripción de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Senadora Sofía Naranjo, ¿cómo evalúa y cómo está siendo evaluado por el estamento estudiantil este proyecto de ley que ha abierto un debate súper interesante? Hay apoyos bien entusiastas, hay algunos detractores también. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, sí,
Tiene mucha razón, han habido muchas posturas respecto al nuevo sistema de financiamiento. El tema recae principalmente en que cuando se analiza esta propuesta a profundidad, la cual no ha sido transparente, es cuando comienzan a haber dudas respecto a si realmente funcionaría este nuevo sistema de financiamiento a la educación superior o no. Como estamento estudiantil creemos que la condonación de la deuda es positiva, pero también hay que asegurar que no afecte la estabilidad financiera de las universidades. Para contextualizar un poco la propuesta FES, que incluye la condonación y la reorganización de la deuda del CAE, la eliminación de aranceles y, como lo mencionó Patricio, excepto al 10% de mayores ingresos, y un sistema de pago basado en el 8% del ingreso futuro, lo que ha generado distintas reacciones en nuestra comunidad. Si bien la condonación al CAE y la gratuidad son valoradas positivamente por el estudiantado, existen preocupaciones sobre la sustentabilidad del sistema y su impacto en la equidad, ya que el sistema de pago es contingente al ingreso del egresado y si bien evita el endeudamiento inmediato, crea una dependencia directa entre los salarios futuros de los egresados y su capacidad de pago, lo que genera una gran incertidumbre. Como mencionó la rectora Rosa Debes en una entrevista reciente en La Tercera, señaló que un sistema universitario fundado en la competencia, como este, no nos va a llevar al desarrollo. Esta afirmación apunta a la problemática de un sistema que prioriza la competencia entre instituciones por recursos en lugar de la colaboración y el desarrollo equitativo de la educación superior. El sistema basado en la competencia, como el que indirectamente promueve el FES, al depender del arancel regulado, que puede llevar a la precarización de carreras de interés público como las que tiene la Universidad de Chile, su misión, su visión, y a la concentración de recursos en áreas más rentables, perjudicando la diversidad y el acceso a una formación integral. Desde el estudiantado se demanda una mayor transparencia en las condiciones de pago, flexibilidad en el sistema y garantías de que el FES no perjudicará a las universidades, como se ha mencionado aquí continuamente. Tenemos más que financiar que solamente la docencia. Eso. Gracias, senadora. Profesor Pablo, hace unas semanas entrevistaron al ministro Cataldo en CNN Chile y le preguntaron si él podía garantizar que las universidades no iban a recibir menos recursos. Él contestó que lo que podía garantizar era que no iba a haber universidades que fueran a quebrar. Es bien distinto una cosa de la otra, ¿no? Eso como primer punto. Pero por el otro lado, como el mecanismo, profesor, de financiamiento del crédito es un mecanismo de estudiantes, no hace distinción entre universidades del Estado y universidades privadas, y esa es una de las cosas que induce, por el tipo de estudiantes que están accediendo a estos créditos, que en muchos casos sean las universidades privadas las que estén recibiendo más recursos por esta vía que las universidades del Estado, ¿no? ¿Cómo piensa usted que en una reforma al financiamiento el Estado, a través del gobierno actual, se debería hacer cargo de estas situaciones? Sí, yo por el rol que tengo en este momento prefiero abstenerme de la discusión de la propuesta actual. Pero puede hacer señalamientos más generales. Sí puedo hacer una mirada como histórica y, hay varias cosas que yo expresé cuando el CAE fue implementado por primera vez, que por ejemplo estaba con intereses muy caros al comienzo. Hubo una recompra de la cartera por parte del Estado que también tuvo un costo bastante grande. No era contingente ingreso, yo creo que eso es clave. Todos los países ante el crédito anterior al CAE, que era para las universidades históricas, ¿no es cierto?, era contingente el ingreso, y inicialmente el CAE no lo fue, y no se estaba haciendo cargo de un tema clave, que es el costo de mantención. Las personas más pobres, en general, están obligadas a trabajar, no a ir a la universidad, aunque sean buenos alumnos, porque tienen un costo de oportunidad muy grande en el mercado laboral, necesitan generar ingresos para sus familias. Entonces, mientras no nos hagamos cargo del tema de mantención, que distintos países lo han hecho de distintas formas, por ejemplo, Brasil se ha movido a concentrar las clases en la mañana o en la tarde, de tal modo que la gente pueda trabajar part-time, y es un país donde la universidad estatal es gratuita, ¿no es cierto? Entonces,
con eso resuelven bastante fuertemente el tema. Nosotros en un sistema de crédito podríamos haber pensado incluir ese componente, ¿no es cierto?, si estamos realmente focalizados en los que más lo necesitan. Entonces, yo creo que hay temas de costo de la tasa de interés que es muy alta. El tema de contingencia de ingresos para mí es totalmente clave. O sea, si una persona le va mal en su desarrollo profesional, no puede estar abultado con una deuda. Y lo otro que está pasando es que las personas que se atrasaron con una cuota, por ejemplo, durante la pandemia y todo eso, no tienen acceso ahora, porque se hicieron modificaciones en la década pasada, ¿no es cierto?, el CAE hacerlo contingente de ingresos, pero no tienen acceso a esos mecanismos. Entonces también eso es un tema que hay que resolver, porque ahí la deuda empieza a acumularse con tasas de interés muy grandes y ahí es totalmente prohibitivo, pese a que la gente quiere poder pagar. Entonces, eso por ese lado. Ahora, el tema que yo creo que no se ha discutido bien es qué es lo que hace distinto a una universidad estatal a una universidad privada. ¿Por qué la gran mayoría de los países del mundo tienen un sistema estatal gratuito y nosotros aparecemos con un sistema privado gratuito? Yo creo que esa es una pregunta esencial. ¿Por qué es eso? Porque compramos el mercado. Y el mercado es la solución que asignan los recursos, que tiene sus virtudes, que hay que saber aprovecharlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que es importante... Disculpe, profesor, cuando usted habla de mercado, o sea, universidades privadas gratuitas, habla de que opera así por la vía de los créditos, ¿no? O sea, de las becas, claro. O sea, incluso antes del CAE había universidades privadas que operaban en un mercado. ¿Sí? El CAE vino a desarrollar un poco más ese mercado. O sea, si tú te fijas, hasta el año 2004, la tasa, el incremento de la matrícula se había más que duplicado respecto al año 90, producto de eso. O sea, se había restringido el incremento de las universidades estatales, ¿no es cierto?, de la matrícula, y se había propiciado el desarrollo del sistema de educación privado, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se logra? A través de que los estudiantes pagan matrícula y no dependían de un sistema de apoyo estatal para eso. El CAE lo que hace es expandirlo aún más, ¿sí? Y al punto de llegar a más de 1 millón de estudiantes en muy poco tiempo, ¿sí? Si uno piensa en el informe de la comisión que hubo el año 90, que entregó su informe el año 91, que fue presidida, me parece, por José Joaquín Brunner también, al igual que la de Comisión Escolar. Ellos planteaban que la matrícula visualizaban una matrícula constante, ¿no es cierto?, prácticamente constante, y sin embargo se duplicó, después se volvió a duplicar, entonces estamos ahora 6 veces más de lo que teníamos en el año 90. Entonces, ¿eso cómo se logró? A través de un mecanismo de incentivar el financiamiento individual por las familias y apoyado en un sistema de crédito con apoyo estatal. Pero fue parte de la ecuación, esa tendencia venía de antes. Sí. Presidenta Miriam, ¿cómo ve esto de que el gobierno diga que a través de la nueva modalidad de financiamiento de la educación superior no se va a garantizar que no haya menos ingresos, pero sí se va a garantizar que no quiebren, ¿no? Poner la vara en la quiebra, ¿no? Pero le pregunto adicionalmente lo mismo que le preguntaba a Pablo. Esto de que aparentemente, lo digo de modo hipotético, aparentemente, ¿no? No se está haciendo de manera clara la distinción entre universidades privadas y universidades estatales. Sí, bueno, yo no sé si ustedes saben, nosotros somos parte de una mesa que creamos al calor de la negociación de la mesa del sector público hace 2 años atrás, una mesa tripartita donde participan los rectores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y los trabajadores y trabajadoras de las universidades estatales. Y justamente ahí se ha hablado sobre este tema. Pero para nosotros, mientras no se termine el lucro en la educación, obviamente, y la educación no sea un derecho en este país, obviamente este tipo de formas de financiamiento van a continuar. ¿Por qué? Porque igual seguimos profundizando el sistema neoliberal dentro de la educación. Entonces, para nosotros esto es cambiar una forma por otra. Lo que sí,
no queremos mirarlo tan negativo tampoco, y valoramos que sí este gobierno, con este tipo de financiamiento, saque a la banca del financiamiento de la educación superior. Porque hoy día es el Estado el que se va a hacer cargo de este tipo de financiamiento. Eso lo valoramos. Sin embargo, creemos que no es la solución justamente para que puedan ingresar a las universidades estatales y los estudiantes que son de los quintiles más humildes en este sentido. Que la mayoría son hijos e hijas de trabajadores que ganan muchas veces el salario mínimo dentro de este país. Y principalmente no es casual tampoco que esos estudiantes y estudiantes se vayan a las universidades privadas. Entonces, también habría que revisar cómo se va a dar un espacio para que la mayoría de esos estudiantes, si toman este tipo de financiamiento, puedan ir a las universidades estatales y que el financiamiento quede ahí, no obviamente en las universidades privadas. Porque hoy día, usted bien sabe, hubo una polémica con una universidad X, que no le voy a hacer propaganda por acá, pero que ahí quedó claro y en evidencia cómo el Estado también se ha desentendido de sus universidades estatales. Y la preocupación, está bien lo que decía la senadora, con respecto a que en un tiempo más también cómo se va a resolver la situación del financiamiento, porque hoy día tenemos también problemas, por ejemplo, con lo que es la gratuidad. Muchas veces los dineros de la gratuidad no llegan de inmediato a las universidades estatales y eso también produce un desfinanciamiento de las universidades. Ahora, para terminar, con respecto a lo que dijo el ministro de Educación, igual yo le diría al ministro que lo mirara desde otra perspectiva, porque, por ejemplo, hoy día la Universidad de Magallanes y otras universidades, y 2 otras universidades estatales que están en peligro de quiebra. Y todavía no comienza el tema del CAE. Gracias. Quizás le podemos dar el beneficio de la duda al ministro, ¿no? A lo mejor fue una mala cuña y puede ser. Nos estamos agarrando de ella, a lo mejor la puede explicar mejor. Para ser sinceros, yo no creo que el ministro de Educación genuinamente diga nos conformamos con que no quiebren, ¿no? Seguramente lo dijo en un contexto particular y creo que también es importante ver el cuadro más general. Pablo, por distintas razones el Estado no puede regular la oferta universitaria, ¿no? Entonces cada cual ofrece las carreras que estima. Ocurre en la región metropolitana, a veces ocurre más dramáticamente en regiones que hay una cantidad de egresos al año que no se condicen en absoluto con el campo laboral. Por el otro lado hay carreras que entre comillas no son rentables, pero que las ofrecen fundamentalmente universidades del Estado porque entienden que con ello están cumpliendo su rol social. Vamos a hacer algunos contrastes, ¿no? La carrera que estudié yo, periodismo, hay mucha gente que sale de periodismo, ha ido cada vez menos, pero derecho también, Sofía, porque es una carrera muy difícil de estudiar, pero muy barata de impartir, ¿no? Y, por ejemplo, hay carreras como la pedagogía donde en ciertas disciplinas se empieza a ver un déficit, ¿no? Ahí, Pablo, esta es una pregunta súper contracultural seguramente, pero siendo las universidades del Estado las que a veces se hacen cargo de una oferta que no necesariamente se condice con los vaivenes o las pulsiones del mercado, ¿no? ¿Debería haber algún tipo de política que reconociera ese esfuerzo, ese esfuerzo por hacer una demanda que esté basada en el bien común y no en la rentabilidad? En la oferta, perdón. Sí, yo creo que hay dos aspectos. Uno es la rentabilidad de las carreras no es algo malo en sí porque es bueno, ¿no es cierto? Porque quiere decir que están respondiendo a la necesidad del otro sistema que tiene que importarnos, que es uno de los otros sistemas que tiene que importarnos, que es el mercado laboral. Entonces, bueno, el ajuste. Pero todos los países de la OCDE en general, desarrollados, tienen un sistema estatal fuerte que
no responde completamente o únicamente a esa necesidad del mercado laboral, y algunos de ellos incluso generan contratos específicos con cada universidad para determinar el valor público que esa universidad va a aportar. Eso en Chile es muy limitado, ¿no es cierto? O sea, las definiciones que hacen efectivamente las universidades estatales se hacen en buena medida por la convicción de las personas que están trabajando adentro, que están estudiando, que están haciendo efectivamente el día a día, ¿no es cierto?, y la estrategia, implementándola. Pero no hay una directriz democrática que diga, mira, esto es lo que nosotros necesitamos producir, que no lo vamos a lograr a través del mercado. Entonces, es eso lo que debiera ir dentro del financiamiento basal, ¿no es cierto? Entonces, hay varias alternativas, pero uno perfectamente podría pensar un sistema en el cual tú, fundado en contratos de largo plazo, con una mirada del bien común de la sociedad, las universidades estatales tienen un financiamiento basal y los estudiantes estudian gratuitamente en sus aulas, y un sistema distinto de financiamiento para las universidades privadas, con mucho menos apoyo probablemente del Estado, puesto que se espera de ellas no que produzcan valor público, sino que produzcan para esas necesidades del mercado laboral, y la buena universidad pública tendría que ayudar a que las universidades privadas mantengan un estándar de calidad, y al revés, las universidades privadas, que las universidades públicas también sientan esa presión, que no necesariamente es mala, en la medida que no ahogue lo clave, que es la posibilidad de colaboración. Porque nosotros estamos insertos en un mundo que está totalmente globalizado, entonces si no cooperamos para hacer a Chile un país realmente competitivo y que la gente realmente pueda desarrollarse, entonces creo que estamos errando en la estrategia. Sí. Bueno, yendo más allá, hay algunos que se atreven a decir que a lo mejor debería haber dos sistemas de financiamiento, uno para cada tipo de universidad. Yo sé que hay que hacer adecuaciones institucionales antes de poder hablar de eso, pero al menos lo planteo en términos hipotéticos. Sofía, respecto a eso. Bueno, respecto a eso, puedo decir que, bueno, como habíamos conversado anteriormente con el profesor Pablo González sobre, si lo puede mencionar también, el funcionamiento de universidades en Alemania. Tienen un funcionamiento especial dedicado a cada rol de la universidad, como enfocadas en docencia, enfocadas en investigación, enfocadas en un área específica que aumenta la eficiencia y hace que el mercado no sea tan susceptible a estos costos variables a los que se ven involucrados, como lo son las matrículas, donde ya se ha visto algunas facultades de la Universidad de Chile anteriormente, pero muchas universidades de Chile que aumentan sus matrículas para poder tener el financiamiento adecuado y no lo logran. No lo logran también porque perjudican todo lo que es la misma excelencia de la universidad, que no se limita solo al financiamiento. Considera la calidad académica, la investigación, la innovación y la vinculación con el medio, como lo tiene la Universidad de Chile. Sus estudiantes poseen una excelencia de ese nivel, sus docentes y sus funcionarios. Desde ese punto de vista, creo que por la forma en que funciona el mercado y el financiamiento estatal, sí deberíamos tener dos sistemas de financiamiento separados. La Universidad de Chile no posee un gran financiamiento del sector privado. Lo posee en menor medida, pero no como universidades que no mencionaré ahora, como que han sido bastante polémicas el último tiempo. Pero no, ustedes no quieren mencionar la universidad. Están hablando bueno, si no la quieren mencionar, por lo menos están hablando del sueldo de los 17 millones, ¿no? ¿O estaban hablando de otra? Así es. Ah, esa, ya. Ya. Y otras más. Ya. Sí, la Universidad de los 17 millones y también universidades del sector público-privado, nunca lo he entendido muy bien, la Universidad Católica, que tiene mucho financiamiento del sector privado y también financiamiento del sector estatal. Entonces, ahí se produce una discordia bastante grande y yo creo que, bueno, desde el punto de vista del estamento estudiantil, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que se hiciera un sistema de financiamiento separado
en concordancia con lo que es el contexto nacional. Miriam, respecto a eso. Bueno, nosotros nos preguntamos por qué tenemos que los chilenos financiar a los dueños de universidades privadas. Si se supone que cuando tú vendes un producto tienes que hacerlo con tus ingresos, ¿no? Ahora entendemos que ahí también van estudiantes que requieren obviamente financiamiento desde alguna perspectiva, y por eso estamos de acuerdo que también los niveles de fiscalización que tengan estas universidades y regulación tienen que ser con mayor exigencia, porque ya las universidades estatales cumplen con un estándar bastante elevado de exigencia que hoy día las universidades privadas no cumplen y reciben el financiamiento y no le rinden cuentas prácticamente a nadie. Por otro lado, nosotros estamos de acuerdo también que acá hay 3 tipos de universidades. Una tiene que ver con las universidades estatales, la otra las universidades que son tradicionales, que le llamamos, que también cumplen un rol público, porque habría que, nunca en realidad se ha hecho mucho la discusión qué es lo que se entiende por lo público, ¿ya? Porque no es lo mismo hablar de una universidad pública y estatal, con apellido, sí, que una universidad pública tradicional, por ejemplo, como la Universidad de los Lagos, por ejemplo, que cumple un rol, la Universidad misma de Concepción, que cumple un rol para la sociedad en Concepción, la comunidad, bastante importante, que no es menor para el desarrollo. Por eso fueron creadas, ¿no? Pero las universidades privadas cumplen un rol para sí mismas, en definitiva, porque tiene que ver con el mercado. Entonces, por eso nosotros creemos, sí, que debería haber un financiamiento distinto, pero sí que también el gobierno y el Estado de Chile obviamente haga esa diferencia, y que nuevamente caemos en el tema de que las universidades estatales requieren mayor financiamiento. Bueno, estamos en el foro Hablemos Todos, este foro del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile. Este día hablando sobre el financiamiento de la educación superior. Hay algunos pies forzados que tienen que ver con el debate contingente, pero ese mismo debate contingente nos da una magnífica oportunidad para entrar a los temas de fondo. Estamos conversando a esta hora con el profesor Pablo González Soto, quien es el presidente del Consejo Asesor de la Estrategia del Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc, y también es director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, más conocida dentro y fuera de la Universidad de Chile como BUCHEF, ¿no? Nos acompaña también Miriam Barahona, que es la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones y Funcionarios y Funcionarias de la Universidad de Chile. Sí. Y Sofía Naranjo, que es la senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, ahí en la calle Pío Nono 1. ¿Sí? Profesor González, usted publicó una columna en junio de este año, donde decía que antes de entrar al tema del financiamiento había que pensar en una estrategia, ¿no? Actualmente usted preside este consejo convocado por el Mineduc precisamente con esta vocación de mirada estratégica. ¿Cree que, así como está intensa la política chilena y no quedándole tanto tiempo a este gobierno, se puedan dar las condiciones para que efectivamente esa mirada estratégica se pueda plasmar? Y aprovecho de hacerle una segunda pregunta. Más allá del financiamiento, ¿en qué deberíamos fijarnos para ir avanzando hacia un sistema de educación superior de excelencia? Muy buenas preguntas. Gracias. El tema, yo creo que el financiamiento es un medio para un fin. Entonces, primero hay que discutir sobre fines. Yo creo que tenemos una enorme capacidad de ponernos de acuerdo en el país que queremos a futuro. De hecho, todos los países que han sido exitosos en los últimos 30 y 40 años han tenido esa visión, ¿no es cierto? Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur. Entonces, seríamos una excepción si es que no intentamos primero ese paso. Específicamente sobre educación superior, yo creo que hay que sacar el debate sobre el medio y ponernos de acuerdo en qué sistema de educación superior queremos para ese país que queremos.
Nuestra aspiración probablemente tiene que ver con insertarnos a nivel internacional, con efectivamente ser una palanca potente del desarrollo, lo que requiere, por otra parte, generar mucho más investigación aplicada a los problemas concretos que enfrenta el sistema productivo. En Chile se está invirtiendo muy poco en investigación, ¿no es cierto? 0,3% del PIB es de los más bajos de la OCDE. Entonces, hay un tema que tenemos que tratar ahí, y además prácticamente no hay inversión privada. En los países líderes, la gran mayoría de la inversión en investigación y desarrollo proviene de la empresa privada. Entonces, eso tiene que ver también con que a lo mejor el sistema productivo en este momento no lo necesita. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que pensar, por eso, más estratégicamente, más a 50 años y no en la inmediatez. Entonces, yo creo que en esa visión podemos recoger consenso y podemos generar políticas de Estado nuevamente que provoquen a lo mejor un cambio, ¿no es cierto? Un cambio de trayectoria. Probablemente eso es muy importante. Y después discutir cuál es el financiamiento que queremos. Y tú decías, ¿qué es lo otro que se necesita pensar? El otro instrumento clave es la gobernanza, porque el hecho de que haya propiedad estatal no garantiza la producción de valor público. Necesitamos un buen sistema de gobernanza para que las instituciones efectivamente alcancen ese valor que la sociedad quiere de ellas. Yo creo que un muy buen ejemplo son las universidades estatales norteamericanas, ¿no es cierto?, que tienen un consejo, un board of trustees, igual que las privadas. Las privadas no tienen un dueño, sino que se administran, ¿no es cierto?, con un consejo que también procura, ¿no es cierto?, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale, en la Universidad de Chicago, procuran también propender hacia el bien común, no hacia las utilidades de alguien, ¿no es cierto? Entonces, en la Universidad de California, por ejemplo, que tiene varias sedes entre las mejores del mundo, los exalumnos son tremendamente importantes en las decisiones. Incluso apoyan... Son un estamento. O sea, no, es el equivalente al directorio. El directorio de la empresa es este consejo. Claro, lo decía profesor en el sentido de que, por ejemplo, las universidades uruguayas tienen lo mismo, ¿no? Hay un estamento de los ex estudiantes que forman parte de los consejos directivos o de los consejos estratégicos. Claro, pero es probablemente el estamento con más poder y que garantiza que va en un determinado sentido la universidad y permite decisiones estratégicas conectadas con ese mundo, con esos otros sistemas con los cuales la universidad tiene que desarrollarse. Ahora, si uno mira los países, que también estaba en tu pregunta, los países que más rápidamente están progresando son China y Corea y Singapur, ¿no es cierto? O sea, los países del sudeste asiático que están con estrategias mucho más agresivas, ¿no es cierto?, mucho más con una mirada muy de largo plazo, y tú ya ves que en los principales rankings de investigación la Universidad de China saltaron completamente a estar entre las 20 primeras del mundo. Corea del Sur hace un tiempo decidió invertir en 7 universidades estatales para colocarlas entre las 100 mejores del mundo, 5 de ellas de ingeniería y tecnología. Entonces, y al mismo tiempo tienen cobro. En la universidad estatal en China, ¿no es cierto?, tienen cobro a los estudiantes. Entonces, es una combinación que hay que mirar. Yo diría que no tenemos que casarnos con el sistema de financiamiento, tenemos que mirar lo que están haciendo los otros países, tenemos que tener un buen acuerdo sobre lo que queremos lograr y en base a eso proponer cambios más de largo plazo en los sistemas de financiamiento y en los sistemas de gobernanza, que son claves para llegar ahí. Sí. Yo creo que esta pregunta le va a interesar mucho a Miriam. De hecho, como que le viene como anillo al dedo esta pregunta a usted, mire. ¿Cómo influye el financiamiento que perciben las universidades del Estado y en particular la Universidad de Chile en las condiciones de sus respectivos estamentos? Bueno, influye principalmente en la escasa financiamiento que existe en carrera funcionaria, por ejemplo. La carrera académica también requiere financiamiento y también esto significa no solo por el tema de los salarios, que es importante, porque nosotros venimos acá, obviamente a la universidad también, aparte de producir universidad, también queremos poder tener mejores, realizarnos mejor con nuestras familias, ¿cierto?, a través de nuestros salarios. Pero también no nos permite muchas veces poder avanzar,
quizás en capacitación, en poder formarnos también como trabajadores y trabajadoras en la misma universidad. Y nosotros hoy día estamos trabajando justamente con la Rectoría en poder tener una carrera funcionaria real, y eso significa que tiene que tener un financiamiento, estabilidad laboral y también un salario que nos permita no estar por sobre la línea de la pobreza, porque hoy día la Universidad de Chile, y imagínese usted, la Universidad de Chile, la más grande del país, ¿cómo serán las más pequeñas universidades estatales? Hay muchas personas que están sobre la línea de la pobreza recibiendo salarios, y no debería ser así. Nosotros deberíamos tener a lo menos un salario que nos permita pasar el mes tranquilo. Así que por lo menos para nosotros es fundamental este tema para poder desarrollar lo que es la carrera funcionaria. Sí, es fundamental, y esa misma pregunta vale muy bien para el estamento estudiantil, Sofía. Sí, el estamento estudiantil se ve perjudicado tanto en el estamento estudiantil como tal y como lo mencionó en sus egresados. En los estudiantes viendo la calidad educativa que se recibe, y en los egresados con la incertidumbre salarial que se les presentará respecto a esa dependencia que generarán para financiar sus estudios. Bueno, el futuro del financiamiento de la educación superior en Chile debe estar basado en la calidad y la sostenibilidad del mismo, por esta incertidumbre de pagos que se generan los egresados, que conviene que la visión del futuro de la universidad, sobre todo la Universidad de Chile, debe estar centrada en el fortalecimiento de las universidades públicas como pilares del desarrollo social y económico del país, donde este carácter público es el sello de la institución, de nuestra institución, de la Universidad de Chile. Es el sello de toda su comunidad, de sus estudiantes, de sus egresados, de sus académicos y de sus funcionarios. Se debe superar esta lógica de competencia desleal entre instituciones y avanzar hacia un sistema que privilegie la colaboración y articulación para alcanzar una educación superior de calidad. Es fundamental una estrategia integral que comprenda todas las áreas antes de modificar el sistema de financiamiento de la educación superior, que traería problemas, como se ha mencionado durante toda la jornada, a estudiantes, a académicos, a funcionarios y a egresados también. Como mencionó el profesor, el financiamiento basal para universidades estatales debe ser un pilar de esta estrategia que garantice el funcionamiento y el desarrollo, donde la excelencia no se debe limitar solo al financiamiento, también se debe considerar la calidad académica, la investigación, la innovación y la vinculación con el medio, que es lo que le da el sello a esta institución, a sus estudiantes, y que no generaría esta competencia privada y no, ese matiz de universidades públicas, estatales, y universidades privadas se estaría matizando y no sería la idea. Sí. Bueno, este es un gran tema. Hemos tratado de cubrirlo en algunas de sus principales aristas, pero obviamente siendo las universidades, y me atrevo a agregar en particular las universidades del Estado, entes complejos que tienen todos estos roles, ¿no? Son empleadores, al mismo tiempo son formadores de estudiantes, desarrollan conocimiento, prestan servicio, contribuyen a la comunidad donde se desarrollan, requieren, por supuesto, un financiamiento que vaya teniendo en consideración las distintas aristas que se han tratado acá. Ciertamente las universidades siempre pueden hacer un esfuerzo por tener mayores niveles de eficiencia en su funcionamiento, y esa es una dimensión que no se puede desconocer. Pero también es cierto que las universidades del Estado en particular no han tenido un trato durante las últimas décadas que les permitan efectivamente desplegar a cabalidad su misión. Es por eso que se vincula con temas como el financiamiento de las carreras, como el tema de una política más general, y también la pregunta de qué distingue a una universidad del Estado de una universidad privada. Y esa pregunta no solamente es válida, sino que creo que está más vigente que nunca, porque, como ustedes dijeron, y no quisiera simplificar las intervenciones, pero podría ser un buen resumen, la universidad pública está o debería estar intrínsecamente vinculada al bien común, ¿no? Y ese solo hecho marca una diferencia que me parece muy difícil de contrarrestar. Estamos llegando al final de este foro. Queremos agradecer al equipo que ha hecho posible esta transmisión, por parte del Senado Universitario, a nuestros ya queridos compañeros de camino, César Ramírez y Jorge Águila. César, Jorge, muchas gracias
por parte de la radio a don Alexis Gaete y a don Ricardo Ramírez. Muchas gracias, Alexis y Ricardo. Y por cierto, a nuestros invitados e invitadas. A Pablo González Soto. Pablo, muchas gracias por haber venido a este programa. Gracias, Patricio. A la senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho, Sofía Naranjo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Y a la presidenta de la FENAFUCH, que es la Asociación Nacional de Asociaciones de Funcionarios y Funcionarias de nuestra universidad, Miriam Barahona. Muchas gracias, Miriam, como siempre, por venir a la radio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y estamos llegando al final. Ustedes sigan en nuestra sintonía, a quienes están en la radio, porque ya prontamente empieza Política en Vivo, y a quienes han seguido este foro en directo a través de las plataformas y redes sociales. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien y no se olviden de este tema, porque el financiamiento de las universidades es un tema relevante para el desarrollo nacional. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento para las Universidades del Estado. Participaron Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Miriam Barahona Torres, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y Sofía Naranjo Contreras, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López.